Especiales Voz Andina. Un análisis dinámico sobre temas de actualidad. Comenzamos. Maradona, il colpo di testa ed il gol, non è scattata la trappola del fuorigioco del Milan, il pallone è rimbalzato davanti a Maradona, Galli è uscito 30 metri oltre la propria porta e Maradona con un colpo di testa lo ha scavalcato deponendo in rete al 43esimo al San Paolo. Napoli in vantaggio. Chissà, può partire Osimhen in campo aperto, attenzione, Kvaratskhelia dalla parte opposta, riceve la sfera al limite dell'area, entra in area, va Kvaratskhelia, doppio dribbling, triplo dribbling, destro pazzesco di Kvaratskhelia, il Napoli è in vantaggio. Oi vita mia, oi core, e chi sto core, sei stata o primo amore, o prima e l'ultimo sarai per me. Voz Andina Internacional presenta Hoy Vita Mía. Fútbol, cultura y sociedad. La pasión alrededor del Scudetto. Un análisis con expertos internacionales sobre la influencia del fútbol en la sociedad italiana. A propósito del Scudetto. Bienvenidos. Muy buenos días a todos y bienvenidos otra vez a Hoy Vita Mía, fútbol, cultura y sociedad alrededor de los Scudetto. Hoy tenemos el honor y el placer de contar con un destacado periodista napolitano con una amplia experiencia internacional cuyo nombre es Antonio Moschella. Bienvenido, Antonio. Gracias a todos. Antonio, como les decía, tiene una amplia experiencia como periodista, como ensayista también. Ha trabajado con diferentes periódicos italianos como Tuttosport, es redactor de la página web fanpage.it, ha colaborado con France Football, con la BBC Mundo en Inglaterra, con El Mattino di Napoli, ¿no es cierto? Y ha tenido una amplia experiencia de vida también en Argentina. Argentina, un país que debido a ser la tierra natal de Maradona, tiene un vínculo especial con Napoli y no es casualidad que por esta razón Antonio ha participado en un libro muy interesante cuyo nombre es Fenomenología de Maradona. Aquí tenemos la portada del libro y yo empezaría de este libro, Antonio. ¿De dónde nace este libro? Es un libro en el que has colaborado con otros autores y el título es muy interesante, ¿no? Es acercarse al fenómeno Maradona desde diferentes puntos de vista. Claro, y al final cabe destacar que hay tres filósofos hablando, bueno, dos filósofos, un sociólogo y dos periodistas. Tres periodistas. ¿Qué pasa? Que de ese libro viene de un artículo que escribí yo junto con mi amigo y, bueno, sobre todo es un amigo que es Santiago Zavala, que es un profesor de filosofía en Barcelona, es un argentino, pero que se crió en Suiza y en Austria. Es un maradoniano convencido y nada, cuando murió Diego escribimos una opinión en Al Jazeera en inglés y esa opinión como hizo mucho furor porque era Maradona the Redeemer, como el Redentor.
Y evidentemente hablábamos del fenómeno de Maradona como exactamente como fenómeno en el sentido, ¿no?, filosófico del término, que es algo que se manifiesta de esta manera tan apabullante que termina siendo algo más allá del fútbol, porque evidentemente Maradona no se puede analizar solamente desde el punto de vista futbolístico o técnico, sino que es algo que va más allá de todo lo que es lo deportivo. En mi humilde opinión, solamente hay un deportista que fue más que Maradona afuera de todo lo que fue el deporte, y es Muhammad Ali, porque no fue a la guerra, lo llamaron para ir a Vietnam y todo eso. Todos los demás están por debajo de él y de Diego por cómo estos dos interpretaron su vida también. No se limitaron a ser deportistas, sino que fueron personajes históricos. Fueron una estrella de rock, fueron actores, fueron casi políticos. Y entonces la fenomenología de Maradona exactamente empieza por esto. De hecho, en el libro, el primer artículo es de Santi y habla de Maradona como, desde el punto de vista filosófico, que era una persona que tuvo que cometer algún error para ser grande. Y después hay una versión del filósofo Dani Gamper, que es el bisnieto del fundador del Barça, que evidentemente es la versión catalana. Hay una versión de un británico. Y después estamos tres periodistas, que yo soy el napolitano, hablo de la época napolitana de Diego. Una periodista argentina, Delfina Corti, que habla del Diego hincha de todos los equipos argentinos, y por último otra periodista argentina, Yelén Puyol, que habla del Diego feminista. Esa es una parte un poco más, digamos, controvertida, que es el último capítulo, pero aún así como tiene muchos fundamentos, y dicho sobre todo por una feminista y maradoniana. Y el libro se termina con mi entrevista a Ali Benacer, el árbitro de la mano de Dios. Yo la escribí para la BBC Mundo y para el Gráfico Argentina. La publiqué en 2018 y fue fruto un poco de suerte, porque cuando yo estaba en Túnez, que es la tierra de mi abuela, pude contactar con el ex árbitro el árbitro de ese partido que vivía ahí, y tuve suerte que aceptó mi petición en vernos para tomar un café, y fue una entrevista espectacular porque me contó todo eso, todo lo que pasó exactamente en ese partido. Y el prólogo de ese libro es de Fernando Signorini, que fue preparador físico de Maradona durante más de 10 años, es un querido amigo y es un amante de Nápoles como ninguno, o sea, de Nápoli y del Nápoli, pero sobre todo de Nápoles. Para Fernando Signorini, Nápoles es la ciudad más linda del mundo. Bueno, todo lo que dices me hace recordar una de las frases más conocidas de Diego, ¿no? Nunca seré una persona normal. Y en ese sentido, en una frase tan sencilla, vuestro libro abarca tantos aspectos filosóficos, incluso feministas, personales, deportivos, de una persona que ha marcado y seguirá marcando la historia del fútbol, y no solo en términos polémicos. Es, digamos, uno de los últimos representantes de algunos jugadores que daban la cara más allá de lo que era la cancha de fútbol. Yo no sé, tal vez puedo equivocarme. El último que recordaría de esta misma generación puede ser un Cantona en Francia, no sé, con las debidas proporciones, evidentemente de calidades técnicas. Pero este año también hubo bastante polémicas, en cambio, cuando Messi recibió la Copa del Mundo y se sometió Se puso una bata. Exactamente, Claro. exactamente. Y todos dijimos, eso Diego no lo hubiese hecho nunca, ¿no es cierto? Yo no sé si no lo hubiese hecho, pero no lo puedo decir, evidentemente, porque parecería más partidario, muy partidario de mi parte, pero está claro que no se hubiese sometido de esta manera, porque él, al final, también la manera en la que agarra la Copa del Mundo, no la levanta al cielo, la mira él. Fue el único en la manera que tiene de mirarla, ¿no? Pero más allá de esto, creo que evidentemente, además el Mundial que hizo en 86 es incomparable. Es la manera con la que jugó, el equipo que tenía, que no era un equipo tan sólido como el de ahora. Pero está claro que Diego ha sido uno de los últimos grandes rebeldes de la historia del fútbol. Ha sido, sobre todo para mí, él desde el día uno de su vida tuvo que luchar mucho
para cualquier cosa. Y eso recuerdo mucho lo que me dijo Hernán Casiari, que es un gran escritor argentino que conozco. Cuando le hice una entrevista le pregunté si Messi o Maradona y él me dijo Messi es más como Borges, más como, digamos, viene más nacido, más con el talento, y a Cortázar le costó más, porque se enfermó, tuvo varios problemas, era más luchador, era más como más rebelde, y me dijo, bueno, entre Borges y Cortázar no puedo elegir, así que no elijo ni entre Messi y Maradona, pero evidentemente es un argentino que estuvo en las dos épocas. Pero está claro que Diego del día uno también, o sea, desde los 15 años tuvo que mantener a la familia. Estamos hablando de alguien que no lo hizo nunca. Ha sido el primero en dar un sponsor oficial a un equipo que fue el Austral, que era una compañía aérea argentina que en el 79 empezó a vestir la camiseta de Argentinos Juniors porque era la única manera de pagar el salario a Maradona. Y Maradona tenía 18 años, 19 casi. Así estamos hablando de un fenómeno exactamente, que la verdad que más allá de todos los títulos que uno puede calcular, que Diego no ganó muchos títulos, estamos hablando de alguien que exactamente abarca 20 esferas distintas, humanas, sociales, deportivas, políticas. Claro, sí, política, exactamente. Y claro, y sobre todo es una persona que creó un puente cultural. Porque yo me fui a vivir a Argentina por Diego. Y muchos argentinos están relacionados con Nápoles por Diego. Y mucha gente hace ese camino, ¿no? Por culpa, entre comillas, de Diego. ¿Y cuántos Diego Armando o Diego hay desde los años 80 al 90 y pico entre Buenos Aires y Argentina y Nápoles? Un montón, bueno. Son incalculables. Justo esto te iba a preguntar. Te agradezco por abrirme la puerta sobre la siguiente pregunta, ¿no es cierto? Diego vino a Nápoles en un determinado momento histórico y subió la escalera que separaba los vestuarios del césped del entonces Estadio San Paolo en un día de julio de 1984. 5 de julio de 1984. Y este día empieza la historia realmente, ¿no es cierto? La epifanía. La epifanía y Diego entendió que Nápoles era la Buenos Aires de Italia, la Argentina de Italia, y subrayó este vínculo que sigue existiendo, como tú mismo has dicho, ya que te fuiste a vivir a Argentina por Diego. Entonces quería saber un poquito. En el pasado mundial hemos visto que en Nápoles los napolitanos han celebrado el título de Argentina por las calles de Nápoles como si fuera un título propio. Entonces, ahora al revés, ¿cómo vive Argentina estos días que nos separarían del tercer título? Porque usamos el condicional todavía, pero estamos encaminados. Bueno, yo justo estuve en el Mundial en Argentina, estuve 2 meses, así que estuve ahí celebrando también. Entonces te puedo decir cómo lo vieron ahí. En Nápoles vi algunos videos. En este momento creo que, bueno, amigos y gente que conozco, hay gente que está cebándose, sobre todo en el club Napoli Buenos Aires, que está en Palermo. Tengo muchos amigos que van a ver los partidos ahí. Creo que para mí, todos los napolitanos, sobre todo los que están lejos de la ciudad, paradójicamente están reteniendo más el aliento que los que están en la ciudad. Yo en la ciudad estoy viendo algunas cosas que te digo, la verdad, no me gustan porque se dice en Argentina los muertos se cuentan fríos. Pero todavía falta un poquito, y eso de celebrar con mucha antelación cuando falta todavía bastante, no es algo que me guste especialmente, pero me doy cuenta que la gente está harta y quiere celebrar. Entonces lo que te puedo decir es que está todo el mundo reteniendo el aliento, esperando como que llegue finalmente el momento matemático, pero está claro que todo está más vivo que nunca. Tengo cada vez más mensajes de gente que me dice, que me sigue, etcétera, etcétera, y casi como es algo que yo no estaba acostumbrado, y es como si no, ni me lo espero, ni como que... Entonces, es totalmente inédito, ¿no? Es totalmente inédito porque de repente todo el mundo estaba cebado con el Napoli. Y eso es una cosa que paradójicamente no está, entre comillas, aceptada, porque siempre fuimos un equipo secundario desde el punto de vista, ¿no?, de los éxitos,
y sobre todo bajo perfil. A mí nunca me gustó exaltarme, como nunca me gustó, evidentemente, como no me gustan las celebraciones previas, pero es cierto que es un momento histórico. O sea, en este momento estamos muy arriba, y también en la Champions estuvimos bien hasta que pudimos, y es algo que uno dice, bueno, estamos en el mapa, y creo que esta es incluso con Maradona no llegamos tan lejos a Champions, y son estas cosas que te ponen en el mapa y te hacen sentir, ¿no?, más importante. Pero está claro que ese vínculo no se va a morir nunca entre Nápoles y Buenos Aires, no se va a morir nunca, inclusive ahora todavía más, que es más fácil, digamos, viajar al otro lado del mundo, es más fácil, hay muchos argentinos que están en España que hacen una escapada de 3 días en Nápoles, muchos argentinos que viven en Roma, o que viven en Milán, o que viven en Francia o en Inglaterra. Y está claro que hoy en día Nápoles, como es una ciudad que también está rugiendo más desde el punto de vista, digamos, también del turismo, sea un producto comercial un poco más vivo. Y me gustaría aclarar, claro, que también yo siempre recuerdo que cuando llega Diego a Nápoles, Nápoles estaba en una revolución también cultural, porque estaban grupos musicales como Napoli Centrale, estaba Pino Daniele, estaba Massimo Troisi, era un momento cultural de auge napolitano, y Diego llega y es él, ¿no?, la frutilla del postre, como llega y él como el puntal del árbol de Navidad. ¿No? Así que fue un momento un poco de revolución positiva para todos, y llega Diego y la culmina. Después de momentos difíciles como el terremoto del 80, Con un terremoto, claro. la guerra de la Camorra que caracterizó la primera época de los años 80. Bueno, muchísimas gracias. Pero antes de cerrar, tú sabes que estamos transmitiendo este programa para la universidad, para la radio Voz Andina Internacional, es una radio académica de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Evidentemente, por mucho que Argentina y Ecuador sean países latinoamericanos, son países muy diferentes. El mundo andino es una realidad completamente diferente de la Argentina. La Argentina tiene un vínculo histórico, cultural, con las migraciones con Europa. El mundo andino es diferente. Y es más difícil encontrar puntos en común. Sin embargo, en la historia ya no del Nápoles, sino del fútbol italiano, hubo un árbitro ecuatoriano que pasó a la historia, ¿no es cierto? En un mundial, en el Mundial de 2002, cuando Italia se enfrentaba a Corea del Sur. Exactamente, y cuyo nombre es Byron Moreno. Tú, si no me equivoco, tuviste la suerte de poderles entrevistar. Sí, de hecho, cuando lo llamé al principio, bueno, conseguí el número, y lo que hice últimamente, lo que hago para conseguir una entrevista es llamar directamente, no me presento. Porque hay tanto mensaje hoy en día de WhatsApp que a veces no te responden, y es más fácil. Llamé y me contestó. Y le dije que nada, que quería entrevistarlo y tal. Y al principio me dijo, ¿qué medio? No sé qué. Dijo, bueno, yo soy un periodista freelance. Y se pensaba que era argentino, de hecho. Y cuando me dijo que sí, yo me jugué esa carta en argentino, y después le dije, pero se va a publicar en Italia. Así que ya en ese momento ya no me podía decir nada. Hice un poco un truco, pero al final fui honesto, le dije cómo era. Y me dijo, no tengo problema en hablar. Pero la verdad que en no sé cuántos años no había hablado con italianos. Y eran 20 años del partido, y habló solamente conmigo. Tuve suerte. Recordemos un poquito el partido, ¿qué pasó para contextualizar un poquito? En el partido estaban creo que 1-1, y anuló, bueno, primero expulsa a Totti, y que para muchos no era para expulsar, porque era la segunda amarilla, que era para él simulación. Después anula un gol a Italia, y en general hubo un montón de decisiones que no gustaron, evidentemente, a varios. Bueno, intenté a los italianos, sobre todo. Yo en esa época tenía 18 años, y que todos estábamos bastante atónitos. Se vio que era un arbitraje bastante casero, digamos. Él es verdad que también, o sea, me parece que, bueno, hubo también un penalti para Corea,
Él se justificó de todo modo, dio unas motivaciones para todo lo que hizo. Está claro que fue un arbitraje bastante movido por alguna mano, seguramente ahí atrás. Pero bueno, él al final no lo agarraron con la mano en la masa. Así que él se defendió con todo esto. Pasa que después lo que hizo, él me admitió, yo lo malo que hice en mi vida fue aceptar ese dinero para mover droga a Estados Unidos. Claro, de ahí fue arrestado. Entonces, claro, en ese momento fue detenido, sí que dijo, sentí mucha pena, sobre todo por mi familia, sentí mucho peligro y no lo voy a hacer más. Entonces, claro, es una persona que, bueno, evidentemente tuvo sus movidas, tuvo también, y dirigió solamente un partido en Libertadores, solo dirigió ese partido en ese Mundial, así que se tuvo que ir el día después, ya se fue, así que él siempre dijo que en Corea se quedó muy poco tiempo y no hubiese podido ser corrompido. Pero bueno, evidentemente estamos ante la presunción de inocencia de una persona con la que no tienen prueba, pero al final yo respeto mucho a esas personas que al final dan la cara y hablan. Yo como periodista necesito tener a gente que hable, que diga la verdad, no quiero hacer chismes, no quiero ningún tipo de... La verdad, no me importan las cosas frívolas, me importa tener historia, me importa que cuenten las cosas que pasaron. Y si una persona cuenta estas cosas y cuenta su versión, yo tengo que poner su versión. Después, que alguien le crea, no es mi problema, pero es muy difícil hoy en día que la gente hable, porque hubo mucho periodismo además ahí barato, si me permites el tema, perdón, el término, que evidentemente bajó mucho el producto. Entonces está claro que hay gente que responde y, no, periodistas no me gustan porque dicen esto, dicen lo otro, mienten. Pero bueno, esa persona dio la cara, habló y para mí eso ya merece un respeto. Después, evidentemente, hay gente que no le gusta, etcétera, etcétera, pero bueno, eso ya va más allá de lo mío, digamos. Bueno, y sin embargo, fue un arbitraje que pasó a la historia. También, como ya hemos podido hablar en los anteriores episodios de este programa, la afición napolitana no toda apoya a Italia durante el Mundial. Hay una división muy fuerte, entonces muchos en Nápoles han considerado Byron Moreno como el héroe involuntario del Mundial, porque eliminó a Italia, en cierta medida. Pero sí, finalmente se agradece mucho la disponibilidad y la capacidad de dar la cara para un tema tan delicado que finalmente ha terminado afectando la propia vida del protagonista. Y, bueno, Antonio, yo te agradezco infinitamente por tu amabilidad, por tu disponibilidad. Sé que por tu tema de trabajo tienes que moverte en diferentes países de Europa. Te deseamos lo mejor y que sigamos con gusto esta larga espera hacia el soñado Scudetto 2022-2023. Seguimos manteniendo el aliento, todos nos retenemos. Suerte con todo, muchas gracias. Suerte igualmente, un abrazo. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Especiales Voz Andina que hemos denominado Hoy Vita Mía, Fútbol, Cultura y Sociedad alrededor del Scudetto. Este programa, como les hemos explicado en los 2 episodios anteriores, lo hemos organizado por una conversación con un docente de esta casa de estudios, Matteo Manfredi, que es un fanático, un tifosi del Napoli. Y habíamos conversado que tras del fútbol hay un montón de circunstancias que tienen que ver con el fútbol, con la cultura, con la política, con la economía. Y eso es precisamente lo que hemos hablado en estos 2 episodios anteriores. Pero como les habíamos dicho en el episodio anterior, este programa hoy se viste de mundialista, porque tenemos aquí la presencia de uno de las glorias del fútbol ecuatoriano, Ulises de la Cruz, que participó en 2 mundiales, en el Mundial del 2002 y en el del 2006, y además ha sido obviamente campeón ecuatoriano y ha logrado lo que muchos jugadores ecuatorianos y latinoamericanos buscan, es el salto a Europa.
También nos acompaña otro mundialista, Marco Romero. Es economista, es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario. Es profesor y director del área de Estudios Sociales y Globales. Y con él estaremos también conversando sobre estos temas de la internacionalidad del fútbol, cómo se percibe el fútbol italiano y cómo también somos vistos de alguna manera desde allá. Y finalmente vamos también a contar con una entrevista que ha sido pregrabada con Antonio Mosquela, que es periodista y ensayista, y con él tendremos una breve entrevista. Así que sin más, quiero darles la bienvenida y pedirles una reacción primero. ¿Qué significa Maradona, que es el símbolo del Napoli? Particularmente para Ulises, ¿qué significó en su vida profesional Maradona? En sus inicios allá por el 95 que comentaba, ¿no? Ulises. Sí, muy buenos días. Un gusto compartir con ustedes. Hablar de fútbol es como que es parte de la vida de uno. Y yo lo conocí más a Maradona desde el Mundial de México 86. Fue un jugador diferente donde evolucionó al fútbol. O sea, claro que la historia después de Pelé, Maradona fue un jugador que fue ese jugador que se encargó de revolucionar, de representar a Argentina, a Latinoamérica, de hacer una historia enriquecedora, que el jugador que viene después en la actualidad tiene que fijarse en superar o en lograr ser un referente del fútbol, lo que fue Maradona, lo que fue Pelé, y ni aún así. O sea, yo creo que ya después de Pelé, Maradona es un estándar muy alto, que si bien hoy tenemos los Messi, los Cristiano Ronaldo, que se los conoce, son jugadores de grandísimo nivel y todo, pero ya los otros jugadores dejaron plasmado su nombre, su legado, que hoy en día es como vivir bajo una sombra de los que fueron los íconos en ese entonces. ¿Y cómo se vivía esa experiencia en el Mundial 86 allá en el Chota, en el Piquiucho particularmente, donde nació Ulises de la Cruz? No, pues nosotros no teníamos todavía el alcance de ver un mundial desde casa. Tocaba trasladarse unos 7 kilómetros a reunirse en una televisión para poder apreciar el mundial. El fútbol en ese entonces se lo veía diferente, no era tan comercial como es ahora. Antes había que hacer una historia para ser un buen jugador. Hoy en día, como se ve fútbol todos los días, se ve DirecTV, se ve redes sociales, ya cambió. Entonces lo que fue el legado de antes queda más marcado que los que es hoy, por ese tipo de que antes no era tan comercial, no se veía con tanta facilidad y había que mantenerse en el élite todo el tiempo. Entonces esa connotación creo que se abrió al fútbol y se dejó para generaciones. Marco, ¿usted qué recuerda de Maradona? Hay veces que solo se alude a lo polémico de su figura, pero ¿qué es lo que más, cuál es el mayor legado para usted? Sí, y para mí Maradona es un ejemplo de la movilidad social que el fútbol, bueno, hay otros del box y otros deportes de repente funcionan, pero en el caso argentino es el ídolo precisamente por eso, por sus orígenes de lo más pobre hasta lo que llegó a ser, en primer lugar. En segundo lugar, me parece que también Maradona tuvo una proyección más allá del fútbol, por cuanto adoptó posiciones políticas, se acercó a Fidel, se pronunció con respecto a determinados temas de la política argentina, y en ese sentido trascendió eso. Y por otro lado, por último, me parece que su figura se ha convertido en una especie de mito. Bueno, lo que estamos viendo acá para los napolitanos es un ejemplo, pero en Argentina también es inolvidable y es eterno
para los argentinos, ¿no? Y también para los napolitanos, como estamos viendo. Y en términos del fútbol, yo creo que también, por último, fue un ejemplo de las articulaciones económicas, mafiosas, publicitarias, que el fútbol desde las 2 últimas décadas del siglo pasado hasta ahora ha generado, ¿no? O sea, es un espacio de poder, genera posibilidades de utilización política por los regímenes del fútbol, de los jugadores, de su imagen, y también genera enormes recursos en torno a los cuales se mueven un montón de intereses, ¿no? Muy bien. ¿Y cree que algún jugador, como decía Ulises, dejaron un estándar muy alto, tanto Pelé como Maradona, algún jugador, en este caso puntual, Messi, pueda llegar a alcanzar a Maradona o compararse con... Me parece que son cosas totalmente distintas, o sea, por sus orígenes, por su formación, por su forma de juego, por su acción fuera de las canchas, por su prácticamente nula, en ambos casos, Ronaldo o Messi, articulación más allá del fútbol. O sea, el manejo de su imagen, el manejo de sus proyecciones más hacia la opinión pública ha sido bastante distinto de estos últimos, ¿no? Entonces, hoy día sí, yo creo que en cada país hay algunos futbolistas. El Cantona en Francia, por ejemplo, es interesantísimo cómo él tiene una posición política muy, muy crítica, muy, muy interesante, pero son más bien raros. O sea, porque esto es interesante en el fútbol ecuatoriano, en sus orígenes, pero allá por los digamos 60, 70, hubo jugadores que tuvieron así una proyección más política. Después tuvimos utilización de futbolistas como el Tin Delgado, o el Jacinto Espinosa, etcétera, pero que eso ya estamos hablando de otra cosa. Por iniciativa de los jugadores, qué sé yo, el arquitecto Tobar, Enrique Portilla, pero estamos hablando de 60s y 70s, tuvieron así alguna articulación, no precisamente con partidos de izquierda o con críticas al poder, pero siempre es una plataforma para jugadores destacados por su proyección política, ¿no? Mateo, ¿cómo se vivió la llegada de Maradona? Es algo que no nos has contado en estos 3 episodios. Bueno, primero agradecerles otra vez de la posibilidad de organizar estos 3 episodios sobre fútbol, cultura y sociedad. En cierta medida me hicieron sentir más partícipe de lo que está pasando al otro lado del océano, y como hemos visto, Nápoles actualmente es una olla que está a un punto de explotar. Está a tanto de vivir esta magia, y desde lejos ha sido como poder contribuir a esta magia. Eso de Maradona, de cuando se manifestó en Nápoles, lo hemos hablado un poquito con Antonio en la entrevista, como hemos podido escuchar, y sin embargo la palabra justa es la que usa Antonio, una epifanía, una manifestación. O sea, realmente en este momento, en julio, 5 de julio de 1984, cuando Diego llegó por primera vez al entonces Estadio San Paolo, que hoy en día en cambio se llama Diego Armando Maradona, fue un encuentro entre 2 pueblos muy parecidos, el napolitano y el argentino. Diego entiende enseguida que Nápoles eran los reyectos, las víctimas, los excluidos, y en cierta medida los colonizados de otra parte de Italia. Y hubo esta identificación significativa que él no pudo vivir en la época de Barcelona. Es más, en Barcelona le llamaban Sudaca, ¿no es cierto? Entonces, como a nosotros nos llaman los terrones. Entonces, Diego adoptó Nápoles y Nápoles adoptó Diego, transformando esta figura
futbolística en un semidios, juntando lo sagrado y lo profano. Hay muchas representaciones de Maradona como el santo protector de la ciudad de Nápoles, San Gennaro, ¿no es cierto? Entonces Nápoles lo deificó a Diego, todavía se llama la mano de Dios, y como dice bien Marco, no se puede comparar con los jugadores. El fútbol ha cambiado de forma trascendental y por lo tanto hay una época en que los jugadores encarnaban un símbolo más allá del fútbol. Luego nunca me han gustado, no por facciosidad o por ser tifoso de Maradona, los comentarios sobre su vida personal, porque lamentablemente Diego ha sufrido en primera persona por su condición, sus adicciones, pero formaban parte del personaje y sin embargo si hubiese sido en otra época tal vez no iba a caer en esto, pero no podemos hacer la historia con si hubiese pasado. Sin embargo Maradona es sagrado y profano en su propia misma vida. Muy bien, hemos hablado también en los otros episodios algunas cuestiones sobre el fútbol italiano y sobre el país en sí, pero sí me gustaría saber cuál es la percepción de Ulises de la Cruz respecto al fútbol italiano. Ulises participó en la Premier League en 2 equipos, ¿no? Me parece que fueron en la liga en el Aston Villa. Ajá. Y ¿cómo se percibía desde allá el fútbol italiano? No sé si en ese paso tan importante por el fútbol inglés ¿tuviste algún compañero italiano o cómo se le veía desde allá? Bueno, yo creo que en el fútbol se marca como una monarquía, ¿no? O sea, digamos, hay décadas del Milan, décadas de Juventus, Inter. Los equipos de menor economía, de menor inversión en el fútbol, tienen menos oportunidad de ser campeón. Por inversión, por su contratación de jugadores, por proyectos visionarios. Entonces, el fútbol italiano nosotros lo veíamos. Sí es bien que se caracteriza por ser un fútbol más defensivo. O sea, en Italia los arqueros son los fenómenos, los defensa y todo. Hay muy poco espacio como para hacer un fútbol más de goles, más de ataque. Cuando yo llegué a la Premier League era como una colonia donde se ponía un 9 de 2 metros, había que apuntarle allá y de ahí salía el juego. Hoy ya se abrió la liga inglesa, ya hay más franceses, más españoles, más latinos, y los técnicos que eran colonizadores de esa estructura, que querían hacerlo más rápido que el balón a la gente, hoy el balón es más rápido y la identidad de Manchester City es la que predomina hoy. Hoy todos quieren jugar. Hoy ya abren los centrales, hoy ya el balón no viaja mucho, ya rueda mucho. Entonces sí da gusto ver que cambió eso. Entonces, algún momento al fútbol italiano va a llegar eso. Va a llegar de que el fútbol tenga otra propuesta, sea más vistoso. Como el francés, que no, bueno, digamos ahí, y no haya ese dominio, es decir, que 10 años es campeón en la Juventus, 10 es el Inter, sino que hay una estructura de juego, haya más competitividad, ¿cierto? Entonces, pero eso viene a un proyecto, dice, ¿qué técnico contrato yo para que mi proyecto, eso? Si hablamos del Manchester City, yo recuerdo que año 99 a mí me iba a contratar el Manchester. Yo fui a ser parte de un proceso y había la idea de un cambio. Y ese cambio vino dándose. El Manchester City, a pesar que es de una plaza donde está Manchester United, que era el multicampeón, le llegó a dominar.
Y es bonito ver, nutriente para los que nos gusta el fútbol, ver al City de una manera educadora al fútbol. Cada semana me imagino que todos queremos verlo al City por su forma de jugar, por su predominio. Y este fin de semana miraba que le hace frente a todos los torneos. Cuando a Guardiola lo cogieron en Inglaterra como a quererle meter un fracaso con ese estilo, porque decían que era un atentado a la cultura inglesa con su modo de jugar, y tenía muchos choques, y la gente quería verle un fracaso, como decir, aquí no puedes, te vas. Y él se apoderó de la liga y le compite la Copa, la FA, la Premier, la Champions, pero con un estilo. Todos pueden ganar. O sea, yo os digo que en el fútbol todos podemos ganar con un tiro de esquina, un penal, un tiro libre, todo. Pero acá él es que le exige al jugador controlar el juego. Bájale, va por el arquero, en el defensa se abre. Entonces eso yo creo que un proyecto así también lo haría bien al fútbol italiano, para decir que no haya esa monarquía, decir que 10 años gane un título, no, sino que el fútbol en sí, el más chico, el más grande, compitan con sus herramientas. Pep Guardiola tenía miedo de enfrentarse en final de Champions con el Napoli, lo dijo. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta a Ulises? Claro. Usted jugó un partido épico. Ecuador-Italia en el Mundial. Era una generación de italianos, había Totti, había Vieri, había Buffon, Cannavaro, muchos de esos se volverían Maldini. Entonces allí iba la pregunta. Y Trapattoni. Y Trapattoni ahí, en Japón fue este partido. ¿Cuál de los jugadores le hizo sufrir más de los italianos en este partido? Bueno, el partido en sí no nos ganó a nosotros, nos ganó la inexperiencia. Era primer partido. Claro. El Mundial creo que juegan los nervios, más lo que se habla, más el entorno, pero la inexperiencia, los errores nos hizo, o sea, se paga al piso, como se dice, la inexperiencia. Ante tantos jugadores que se le había visto en Champions, se los había visto en una contextura de cubrir la cancha, nosotros recién éramos participantes, no éramos competidores, éramos participantes, teníamos la humildad de aprender, de que fuimos a cometer errores para pasar la primera vez, pasar el susto. Ya estábamos con la satisfacción de haber roto esos 50 años de frustración, ya estábamos satisfechos porque eso era el anhelo del país, poder llegar a esa situación, y ya la labor cumplida. Pero de ahí el aprendizaje nos marcó mucho, y de ahí hablando lo que decía de lo deportivo, lo social, lo cultural, creo que el fútbol es una herramienta, una influencia para una motivación. La motivación, digamos, que uno tiene que llevar un proyecto, una idea que le pueda ayudar a trascender. Y el fútbol, más o menos, nosotros que hemos jugado digamos, de lugares con necesidad, con gente que no tiene acceso ni al desarrollo. El fútbol es una oportunidad, o sea, una oportunidad para uno manifestarse con lo que le ha dado el talento. Así es. De decir, yo también existo. También existo, porque acá es como que decir, en la cancha o un país le exige, pero no sabe de dónde viene, cómo llega acá, cuál es su misión o visión que tiene. El fútbol crecería mucho más si se acercara a cubrir la necesidad para que madure la persona más rápido y se desenvuelva con más herramientas al logro deportivo. Claro. Entonces acá recién es que se ha entrado a decir que hay escuelas de fútbol, que hay más facilidad, que le tratan mejor, que ya ese chico ya no sufre tanto. Entonces hay muchas cosas que acá se ha cambiado, y que visto a lo que se llega a la Premier League, cómo viven, cómo se ve el fútbol europeo. Entonces por ahí hay que irlo mejorando. Esperemos de que no sea tan comercial, sino sirva para una sociedad. Yo también, si me permite una pregunta a Ulises.
Cuando está cocinándose un traspaso a otro país, y hablando específicamente de Europa, es evidente que hay una cierta jerarquía, que ustedes ya saben, qué sé yo, que está, claro, el imperio británico, porque los Estados Unidos nunca le entró sino hace poco al fútbol y más bien no en tan buena forma, entonces no ha sido relevante para ellos, pero los británicos, luego venía el fútbol holandés quizás, Italia, Portugal, ya eran un segundo rango en términos de remuneraciones. ¿Cómo veían ustedes, cómo percibían la posibilidad de ir a Portugal o ahora a Turquía? O sea, sí hay un ranking y unos niveles salariales, niveles de proyección muy distintos, ¿no? Claro, respondiendo a su pregunta, el fútbol es como una evolución. Yo cuando era niño, su podía ser jugar en Barcelona de Guayaquil. Bien. Después el sueño se trasladó a México. O sea, su sueño, pues así mi alcance de un ecuatoriano es aquí. Uh-huh. Nosotros dijimos, no, pongámonos una meta distinta, veamos qué más es allá. Más allá, claro. Y la participación en el Mundial ayudó a eso, a proyectar un poco más globalmente. Claro, por supuesto. Entonces usted dice, no, pues cambiémosle el objetivo hacia allá, a Europa, digamos, el que le dé la oportunidad. O sea, no es nacido en Argentina, en Brasil, que ya han ganado mundiales, que tienen un mercado ya. O sea, nosotros teníamos que hacer ese mercado. O sea, para uno ir, así no me hagan jugar, así no me hagan esto, no puedo protestar porque tengo un país atrás mío que si yo fracaso, a lo mejor le estoy troncando cerrando puertas para otros. O sea, ese fracaso mío podría ser cerrando puertas. Entonces yo me tengo que aguantar todo, no puedo decir nada porque yo tengo que abrir puertas. ¿No es cierto? Entonces usted ayuda a escalar. No es libre todavía usted está es como quietito porque usted está asumiendo, al ser el primero en este camino, usted tiene que demostrar para que su bandera figure en las revistas de fin de semana. ¿No es cierto? Entonces usted va y dice, vengo acá, pero usted queda con la sensación que si abría este mercado de ahora, que juega 10 partidos y ya tiene empresario, ya tiene salida. Uno tenía que primero limpiar que Ecuador llegue a un mundial, como sea tenía que llegar. De ahí que los empresarios le crean, bueno, decir, como Ecuador ya está en los ojos del mundo, ya el empresario dice, ve, te puedo llevar acá, pues. Antes usted no tenía esa opción. Tenía que ser bueno cada 8 y para ver si le creen. ¿No? Entonces hoy ya es más libre, hoy ya sale con facilidad, ya vende de clubes, cuando antes vendía solo de selección aquí. Entonces usted llega, descubre la Premier League, ve que la organización, la forma de entrenar, cómo usted tiene que comportarse dentro de la ciudad, de la cultura, hasta aprender a conducir, dice, a ver, que no haya muchas cosas que perturben su rendimiento, sino adáptese rápido, adáptese a poderle insultar en esa lengua, adáptese a la puntualidad, no busque excusa, mire que aprenda a relacionarse, porque cuesta mucho que de otro país salir a un restaurante, salir a una vida social en familia, como que cuesta, como que usted está restringido en su casa, pero usted tiene que hacer una vida social, aprender la lengua, aprender a equivocarse, pero aprenda, diga rápido. Entonces un futbolista necesita vivir todo ese tipo de cosas, y tanto los uruguayos, argentinos ya tienen ganado ese posesionamiento, porque ya tiene que el padre ya jugó, entonces el padre ya le guía al otro, ¿cierto? Ya, y así aparte es. Ya es como que algunos ya no llegan ni como extranjero porque ya le dieron la nacionalidad y lleva ventajas. Entonces nosotros recién, si es que algún hijo de uno ya juega, uno dice, ve, yo también ya tengo el pasaporte británico, ya no eres extranjero, ya tu comportamiento ya es así, ya es esto, ahí viene el crecimiento. Entonces nosotros recién estamos despegando esa similitud de cosas. Claro, es como que en este caso era tan local el fútbol ecuatoriano que veían los jugadores del Barcelona como el objetivo.
Pero ya cuando sale Aguinaga a México, ya Estupiñán comienzan a ver también a México como objetivo, ¿no? Y ustedes rompen esa tradición y dicen, nos vamos, queremos irnos de Europa, ¿no? Queremos ver desde cerca, ver cómo es. Y vivir eso, vivir. No le digo, entonces, ya era como decir, yo recuerdo que me hicieron debutar con el Aston Villa Liverpool. Uy. Y había el Michael Owen y estaba ahí Gerard, estaban gente que yo había visto el Mundial de Francia 98, entonces y uno llegar y todo, y yo no podía dormir tranquilo porque decía más la ansiedad y ver, ¿será que usted puede adaptarse a la convivencia de ese fútbol y todo? Y bastante bien, ya después pasa la primera vez, le felicitan, dicen y todo, y ya usted se empodera de que tiene que seguir aclarando las cosas para su país. ¿Qué emoción se prueba? Diciendo, ¿usted debutó contra Liverpool, donde en casa de Aston Villa? De Aston Villa. Bueno, pues, yo pienso que uno de los estadios más fantásticos del mundo es del Liverpool. El Old Trafford tiene que ser una cosa increíble porque tiene esta pared roja y esta hinchada. ¿Cómo uno se concentra y se aísla de esta presión? O sea, solo el que lo vive lo siente así, digamos. Bueno, usted llega a una formalidad. En la Premier League, usted llega de eterno, o sea, llega Dolce Gabbana, Armani, al máximo nivel, ¿no? Al máximo nivel. Ya sale del bus, llega al estadio, tiene que firmar unos 200 autógrafos a los fans, porque es la cultura, cómo ingresa al estadio. La formalidad, la puntualidad, a qué horas almuerza, cómo la alimentación, y llega al camerino, se cambia el calentamiento. Y ya formándose para salir al estadio, se ponen unos tacos de esos estoperoles así, y es como una música lo que va saliendo en el camerino. Va sonando en el piso y todo, entra a la alfombra y ve la canción y a lo que le hacen salir, y la gente, el grito, duele la cabeza, el grito de los fans a lo que salen los equipos, cómo gritan, y de la bulla uno llega a la casa, tiene que ponerse agua caliente para bajar el grito. Sí, entonces es una experiencia única que solo la liga inglesa lo pone eso, lo pone. Y no es como acá que dice voy a comprar el boleto, esto, no, ya compran el season tickets, que dicen un libro de todos los partidos que va a jugar el equipo, de cual sea la copa, ya está comprado, ya está comprado el libro, ya gane o pierde el equipo, está lleno el estadio, y no le exigen que esté puntero, no le exigen, culturalmente ellos respetan, son fieles a su equipo. Así es. Fieles. Entonces una liga garantizada. Una liga garantizada con el respeto, con la convivencia, culturalmente es educada para eso. Sin embargo, hay una cosa muy llamativa. O sea, hoy en día el fútbol inglés es el mejor, como usted señalaba. El Manchester City es un ejemplo mundial. Empezará seguramente una trayectoria este año ganando y arrasando todo. Pero lo y además Inglaterra es el país donde nace el fútbol moderno como lo conocemos. Sin embargo, la selección nacional inglesa siempre fracasa. Solo tiene un título del 66. Es increíble como luego se choca contra Italia y pierde la final y en el papel, digamos así, Italia no tenía que ganar en Londres, por ejemplo. Es algo llamativo en ese sentido. Bueno, mire, hay algo particular. Yo creo que Guardiola le educa al fútbol. Usted recuerde cuando Guardiola estuvo en Bayern Múnich, le entregó a Alemania jugadores dotados con el balón, y Alemania ganó la Copa de Brasil 2014. Cuando Guardiola estuvo en el Barcelona, que era la época dorada del Barcelona, le entregó a los Xavi, los Iniesta, los Busquets, y ganó. Inglaterra hoy lo vio el Mundial, pero ya lo vio con otras herramientas. Pero era porque en Inglaterra la forma de jugar era muy física. Muy física. Sí, entonces ellos no tenían el control del balón. No era su cultura, sino muy directo el fútbol. Pero hoy ya lo ve que
Guardiola le va dando esos jugadores En perspectiva van a ganar entonces. Están por buen camino. Están por buen camino. Claro, pero ya juegan la Eurocopa y verá que predomina ya Inglaterra. Porque desde acá ya salen 5, los Stone, los Foden, los Grealish, o sea, ya van jugadores con confianza con el balón. Bueno. ¿Cierto? Entonces Inglaterra está protegido porque Guardiola le va a poner unos 5 o 6 jugadores bien interesantes, bien interesantes. Entonces está en buen camino. Entonces las otras selecciones es como que tiene que haber recambios, como que Italia mismo hoy tiene que conformar un equipo que se comprendan, que puedan ser competitivos, ¿no es cierto? Claro. Y de ahí, después de Inglaterra, nombre una selección. Alemania tendrá que volver a replantearse. Y no sé si Portugal también, el mismo España. O sea, no hay, salvo Francia, que tiene muchos jugadores jóvenes. Claro. De ahí Inglaterra está bien posesionado para seguir. Para el futuro. Para el futuro. Yo quería preguntarle a Mateo, o si esa cultura de fanatismo, pero estructurado, organizado, claro, con otro nivel de empleo, de ingresos, como los británicos, de comprar los mejores los boletos para toda la el sesión. año, ¿no? En Italia no debe ser así. ¿Cómo es como en Napoli? A ver, Italia en la década de los 80, 90 era la entonces Premier League, digamos, porque en Italia en esta época jugaron todos los mejores, aparte Maradona, Platini, Zico, Falcao, Rummenigge, los holandeses, la gran época de los holandeses de Gullit, Van Basten, Rijkaard, los alemanes. Bueno, fue... sin embargo, lo hemos dicho también en los anteriores episodios, ha ido bajando este nivel. El caso de Inglaterra e Italia tienen puntos en común y diferencias importantes, porque evidentemente la historia de las aficiones inglesas en cierta medida queda comprometida de forma muy grave después de la final Liverpool-Juventus en Bruselas en 1985, cuando hubo algo como 32 muertos. Así es, claro. 32 muertos solo de parte juventina, en realidad los muertos fueron más. El Liverpool fue excluido durante 5 años de todas las competiciones europeas. Hubo sanciones para todo el fútbol inglés. Entonces allí se le dio una vuelta importante y el modelo de referencia en este momento fue justamente Italia, porque Italia se estaba aproximando a lo que era el Mundial de 1990. Entonces allí los estadios ingleses empezaron a tener las butacas organizadas y todo esto. Sin malla exactamente. Entonces hicieron las penas. Las penas. Exactamente. Incluso hay en los estadios ingleses hay una cárcel por si acaso. Entonces hubo una política muy definida, dura en Inglaterra, que ahora es un referente. Sin embargo, siempre que hay partidos con algunas aficiones hay temor de que pueda pasar algo. El tema de la violencia es un tema delicado y que por ejemplo hoy en día los grupos se pueden organizar realmente de una forma más fácil que antes en las redes sociales y justamente en los octavos de final en Nápoles hemos vivido unos momentos de tensión muy altas entre los hinchas del Eintracht de Frankfurt que invadieron la ciudad y aunque no se le había dado el permiso de comprar los boletos, igualmente llegaron a Nápoles, se organizaron y fue un día de batalla campal. Entonces mucho se ha hecho. Inglaterra ha vuelto a ser un referente internacional para eso, pero se tiene que trabajar en lo cultural, en la cultura sana del deporte, porque evidentemente hoy en día hay herramientas que te pueden permitir digamos cruzar transversalmente la seguridad y organizar situaciones peligrosas.
Claro, y no sé si Ulises y Marco, en el caso argentino, nos pueden ahí comentar cuáles son sus experiencias o qué saben de este tipo de organizaciones que acá las conocemos como barras bravas, en España las llamaban los ultras, que además tienen una fuerza y una capacidad de imponer incluso a los dirigentes ciertas políticas o ciertas condiciones. ¿Cómo se vive el fútbol ahí en la Premier League, Ulises y Marco, también el fútbol argentino, de su experiencia Bueno, yo creo que la forma de vivir el fútbol en Argentina es muy eufórica, pero a mí me gustaría que, o sea, digamos, si yo soy de Boca, que están acostumbrados a ganar y dominar el fútbol, o River, eso, pero se los tiene que también enseñar a perder, porque yo creo que las barras bravas no nace del equipo chico, nace del equipo grande, que cree que solo hay que ganar. A mí me gustaría ver si la barra brava nace de un chico. No, o sea, digamos, los equipos más consolidados es que quieren proponer, o no saber perder, porque se acostumbran solamente a ver su equipo ganar, y cuando hay un traspié y cuando hay una afectación de resultados, se tornan las incomprensiones. Entonces se debería trabajar con los equipos que tienen el predominio deportivo, como se dice, porque los equipos chicos pierden siempre, no va a haber pelea. El problema es lo que están acostumbrados a ganar y no aceptan un comportamiento distinto al que ha acostumbrado. Y si me permiten vincularme a lo que acaba de decir Ulises, tenemos un ejemplo justo el domingo pasado, ¿no es cierto? El Nápoles ha jugado el partido contra Juventus y ha ganado a Juventus en su propia cancha. Después de 10 minutos finales agónicos donde ha pasado cualquier cosa, en el minuto 93 mete gol el Nápoles. La reacción del entrenador de la Juventus ha sido completamente antideportiva, típica de un equipo que está acostumbrado a ganar. Entonces él abandonó la cancha y al salir habló en voz alta al banquillo del Nápoles: oye, por fin un título se han ganado, uno solo. Entonces también son ejemplos, pienso, que se deberían evitar, o sea, porque allí animas a la afición a esto. No, yo no conocí. Lo que sí vi es, por ejemplo, que el clásico de Rosario, New Old Boys contra ¿cómo es? Rosario Central. Eso es una cosa ultra violenta, o sea, agresiva. Muy agresiva. Ha habido cantidad de conflictos siempre, y tanto es así que preferían y casi siempre no dejaban entrar la barra del equipo contrario, del visitante. Pero me parece que siempre en esos casos de violencia, de organización de barras bravas, hay una confabulación, digamos, una articulación de intereses económicos, de promociones políticas, vinculado al manejo y los recursos que implica manejar un equipo, entradas, publicidad, etcétera. Entonces, eso, además de lo que dice Ulises, me parece que es una cosa que impulsa ese tipo de comportamiento. Ahora, un caso emblemático es lo que pasa, no quiero centrarme en el tema de la violencia porque este es un programa de otro, pero un caso emblemático me parece que es el del Barcelona y el del Real Madrid, que a pesar de que todos los equipos de la Liga Española tienen barras ultras, el Real Madrid y el Barcelona, sus dirigentes no se dejaron manipular y dijeron no más barras ultras en el estadio. O sea, si entran como ciudadanos cualquiera y no pasa nada, ¿no? Eso podría funcionar en otras ligas, podría funcionar en otras realidades. Pienso que hay que conocer la realidad social en la que tú te estás comunicando.
el caso de Napoli, te puedo decir porque es el que conozco muy bien y que yo he frecuentado activamente el estadio antes de mudarme aquí, evidentemente. Nosotros tenemos esta sociedad que se creó después de la quiebra del Napoli en 2004, y eso lo hemos hablado en los anteriores. Y la actitud del presidente del Nápoles fue, desde el primer momento, muy parecida a la que tú describes, ¿sí? Eso ha desencadenado incluso reacciones más violentas y justamente hay un choque casi de definir quién es Napoli. ¿Somos nosotros Napoli, los hinchas que estamos siempre aquí a lo largo del tiempo, o eres tú el presidente? Porque, o sea, en una lógica normal deberíamos ser todos Napoli, pero la paradoja que después de 33 años de espera estamos en la verbena, digamos, de este día que nos llevará a tener el título. Aún así hemos pasado por momentos críticos entre un juego de pulso entre afición y sociedad. Entonces no es tan fácil, pero a veces la posición intransigente no necesariamente es la que gana. Una pregunta. Sí. El fenómeno que se ve en Nápoles, ¿se reproduce también en otras ciudades pequeñas italianas? No, todo eso nace de un diálogo entre sordos, es decir, el presidente es una persona que tiene una proyectualidad, o sea, es que su victoria también es bastante molestosa para el establishment italiano y europeo en general, porque como decía Ulises, o sea, normalmente los grandes siguen ganando porque tienen toda una serie de recursos. En cambio, Nápoles su barra brava es la federación, como Real Madrid. Exactamente. En cambio, Nápoles está desconfigurando esto porque está ganando sin tener todos estos recursos, por un lado. Y por el otro, el tema que es de Roma, entonces Nápoles está peleado con los romanos y siempre hubo esta cierta falta de diálogo que nunca se subsanó, aunque ahora estemos ganando. ¿Cuánto ha cambiado, Ulises, esta realidad? Creo que el fútbol ecuatoriano, al igual que ha progresado, ha ido a mundiales, los jugadores han salido. ¿Cuánto han cambiado los dirigentes y la capacidad de gestión del dirigente ecuatoriano en beneficio del fútbol, ¿no? Bueno, yo creo que los ecuatorianos hemos captado la época anterior, la época de Lucho Chiriboga, de los principios que se dio como país, llegando a cosas estelares. Pero después vino el cambio de esto de la Liga Pro, de cambio de mando, como decir, para crear una liga más independiente, autónoma de ideas. Entonces, bueno, ahí yo veo poco fútbol, pero ahora los derechos de televisión pertenecen así, digamos, eso cubre una necesidad de los clubes económica, pero culturalmente jugar a unas 6 de la tarde, como que el público no está acostumbrado a acercarse a un estadio 6 de la tarde, es más acostumbrado de 12 del día, llevar una familia. Y uno como jugador anhela al público, ese calor del hinchado. O sea, a mí me gustaba jugar con público, pero hoy la administración de la nueva dirigencia con los derechos de televisión, que no digo que esté mal, está bien, gana por este lado, pero dentro del ámbito futbolístico se ve un estadio vacío. No conlleva las dos cosas. Entonces, y más ahora con un país con un nivel de agresividad, como llevar una familia a 6, 7 de la noche es un riesgo. Claro. Entonces ellos tendrán que ver cómo manejan esa situación. Entonces uno quiere que la gente vuelva al estadio, que sea un país futbolero, que sea un país que todos
o digamos el 90% amemos al fútbol y crezcamos. Entonces los directivos en ellos está conducir esta parte del fútbol. Marco, ¿qué condiciones cree que deben generarse alrededor del fútbol para que haya este crecimiento en todos los sentidos, en la gestión, incluso a nivel futbolístico? Lo que necesita el país igualmente, institucionalización y transparencia. O sea, institucionalización para que, señalaba Ulises, estos cambios de estructura de poder que se ha dado, y también eso, sin embargo, no ha impedido que el poder económico siga teniendo una gran influencia en el fútbol. Entonces, me parece que el involucramiento de los gobiernos locales, por ejemplo, apoyando equipos de Gualaceo o de otras ciudades, dándole más carácter nacional verdaderamente al campeonato, regionalizando algunas cosas, me parece que podría ampliarse, pero el tema es que los intereses que se mueven son de tal magnitud que, por ejemplo, el modelo Independiente del Valle, ese solamente, que es un modelo exitoso, etcétera, pero solamente puede ejecutarse, como en algunos casos de Europa también. Entonces ahí me interesó muchísimo lo que digo sobre los planes de 2004 para adelante, que están dando resultados y que esperemos que el domingo efectivamente se coronen. Esos planes requieren capitales fuertes, articulación con el poder que no bloquee esos procesos y que posibilite al menos que surjan otras opciones, no ese monopolio del poder futbolístico también. No sé cómo es en el caso italiano, si ya está logrando eso. El caso italiano me parece bien diferente del ecuatoriano. Yo pienso que el Ecuador ha avanzado muchísimo, ¿sí? Yo recuerdo una entrevista de Diego Armando Maradona de hace una década, que identificaba el Ecuador un país en el que se puede avanzar mucho porque finalmente está dando paso a la profesionalización que antes no existía. Entonces, y la verdad, yo lo he visto muy bien el Ecuador en este mundial. Pienso que también hay una componente psicológica muy importante que se tiene que despegar de esa idea de ser un país pequeño. Yo pienso, por ejemplo, el ejemplo que hago en ese sentido siempre es España. Yo viví en España en la década en que España se volvió campeona 2 veces de la Eurocopa y 1 vez del Mundial. Pero yo ya vivía en España antes y España estaba en una situación que siempre se repetía lo mismo. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Y tenían esta visión de la que no... Y habían tenido selecciones con un nivel técnico increíble. Alrededor de 2008 y 2010 se da un cambio en la mentalidad. En la mentalidad de los jugadores que empiezan a creerse el potencial que tienen y se da el caso que realmente uno de los tabú que tenían era ganarle a Italia, porque siempre quedaban eliminados por Italia. Y se da el caso que en la Eurocopa del 2008 España elimina a Italia en los penales después de un partido agónico y de allí se creen, empiezan a pensar, dicen, sí podemos, y sí pudieron esta generación. Así que yo pienso que también hay un componente psicológico muy importante que y se tiene que valorar. Cultural, ¿no? Así es. Porque este imaginario del país pequeño ya lo sabemos desde hace mucho tiempo por sociólogos importantes, ¿no? O sea, este complejo que llaman muchos de la ecuatorianidad. Vamos llegando a la parte final del programa y quisiera hacerles unas preguntas, una pregunta a los tres. ¿Qué similitudes encuentran el fútbol ecuatoriano con el fútbol, en este caso, el fútbol inglés? Y no sé, con el italiano, ¿cómo ven? O sea, el otro día comparábamos, decíamos, el Napoli, la situación que llega podría compararse con el fenómeno Aucas en el Ecuador. ¿Es posible ese tipo de comparaciones? ¿Cómo lo ves, Ulises? Bueno, al fútbol se lo compone varias funciones: dirigentes,
dirigentes, jugadores, árbitros, todos tienen que superarse. Yo he dicho que desde la época anterior ya el fútbol se superó porque se encontró resultados. El dirigente también tiene que comprometerse y superarse. También he visto que los árbitros también tienen que superarse, mejorar el fútbol, el espectáculo. Digamos, tiene que haber un proyecto, como decir, el proyecto de los que llevan no es a corto plazo, sino a largo plazo. El futbolista ecuatoriano ya su autoestima cambió, su autoestima ya es alta. Le falta mejorar, saber un comportamiento más de jugar de visitante. De local ya lo saben, ya tienen el predominio, pero de visitante falta generar un fútbol más asociado, más no solo ser de altura ni de localidad, pero van por buen camino. Hoy ya salen más jóvenes, ya salen con características, y los que están representando a nivel internacional tienen que seguir demostrando para seguir ampliando el mercado, que los jugadores sigan saliendo, sigamos vendiendo, seamos una potencia también donde poder vender al mundo. Esos ya tienen el camino y están en el camino correcto. Seguir dando desarrollo al fútbol ecuatoriano es que siga copando el mercado mundial con lo que se está haciendo. Entonces de ahí los directivos tienen que manejar la liga bien, manejar las hinchadas, manejar los árbitros, manejar la economía, que no haya impagos, que se maneje bien y seguir llegando a los mundiales, que es lo que tenemos que estar a la puerta del mundo. Sí. Me parece que el fútbol en el Ecuador, en Quito, quizás un poco menos en Guayaquil, ocupa un lugar bastante más secundario que el que tiene en Gran Bretaña, en Italia, en España. O sea, claro, para determinado segmento de la población. Los procesos de deterioro de la situación económica, la inseguridad, por supuesto que han conspirado para esto. O sea, siempre se pone el ejemplo de cuando yo era niño, íbamos a ver 2, 3 partidos, toda la familia. El triplete. Tripleta en el Ejido o en el Olímpico mismo, y eso era bastante más gente. 1. 2, la cuestión, como decía Ulises, de la proyección del fútbol italiano, español, británico en la televisión. Por supuesto que conspira durísimo contra la motivación para ir a ver Católica contra Guayaquil City o con cualquier otro equipo, para decir. Entonces el atractivo se mueve, es muy distinto el nivel, hay esos riesgos, hay costos mayores, etcétera. Entonces me parece que difícilmente va el fútbol a llegar a ocupar ese lugar. Pero yo me baso en decir que si ponemos los últimos 20 años, nosotros como futbolistas le hemos dado al país. Así es. Nosotros hemos sacado la cara acá. No, ha sido el factor de unificación del país importante, claro, o sea, con los mundiales. El Ecuador, el fútbol le rescató de lo que es la sociedad. Ajá, sí, claro. Y le unió, y le paró la emigración, le paró los desastres políticos, el fútbol la ha cubierto. Entonces se volvió dependiente del fútbol. El fútbol es... Pero de la selección. De los equipos. Por eso, pero el fútbol se tornó acá como que no existan, como que el niño crezca viendo que hay cosas positivas y hay sueños. Así es. Eso sí, por supuesto. ¿Cierto? Entonces el fútbol sí ha tenido su connotación y bien importante acá. ¿No es cierto? Entonces eso ha cubierto una sociedad acá. Lo político, lo social, todo lo demás, el fútbol se va a potencializar más en el momento que mejore también eso. Por supuesto. Mejore. Entonces con el fútbol le queremos cubrir todo. Entonces digamos, los monopolios económicos, como no pueden salir en otra era, vienen a copar. Decir, mira, yo hago esto, yo invierto, yo hago esto, pero es como una excusa. Porque el fútbol jugamos los sin zapatos, los de la necesidad jugamos al fútbol. Claro.
Pero vinieron los monopolios a absorber, pero es una excusa, es una excusa. Digo que dice el modelo independiente, sí, es exitoso, pero es una excusa, no es de esta área. Esta área es de los de la necesidad. Por supuesto, Los de factor de movilidad social. Así es, los que tenemos allá, esa necesidad que vino, que quiere cubrir, que quiere una respuesta. Bien, ahí quisiera preguntarle una cosa muy concreta. ¿Por qué no han sido exitosas las escuelas de fútbol de Iván Hurtado en Esmeraldas, de todos los, o de varios futbolistas del Chota que también intentaron ese modelo? Bueno, pero porque la necesidad es otra. Usted va a luchar con servicios básicos, va a luchar con la necesidad otra. No es que está posesionado en una forma empresarial que solo absorbe. No, pues en los territorios hay lucha por hacer una buena escuela, por hacer un buen colegio, por darle la alimentación, porque llegue el agua, porque, o sea, retoma mucho. O sea, usted al querer le da claridad en esta área. Resuelva todo eso primero. Claro. Resuelva primero todo eso. Entonces después, y entonces los de acá, como tienen el monopolio económico, con de llegar a San Lorenzo, le doy 1,000 al papá, el papá me cede el niño y tú trabajas para mí. Tienes que salir adelante y enriquecerme a mí. Pero la necesidad sigue. Pues, claro. En cambio uno va al territorio, está luchando con toda la necesidad y lo deportivo se demora pues, en darle claridad. Así es. ¿Cierto? No es pues decir, yo niño ven acá, si te vendo en 500,000, con estos 500,000 resuelvo pues lo que tú vas dejando. No, pues los otros solo están lucrando, pero con la necesidad social seguimos nosotros. Pues. Interesante. Claro. ¿Sí o no? Sí, yo claro. mismo imagino, yo tengo una academia deportiva, pero yo voy al lugar de los hechos. Y verle a ese niño sin zapato, o verle al papá que está esperando que su hijo le salve. Claro, usted, con problemas del contrabando, lo que fuera. Claro, tengo que firmar convenio con el Santa María, decirle al tía, vea la nutrición de esto acá, y tengo que ver cómo resolver la nutrición del que juega y del que no juega. Claro, es complicado. Ya acaso no le está nutriendo al que le va a lucrar. Claro. Entonces usted tiene que llevar el sustento para el que no juega también, o para la mujer. Le digo, pues aunque sea en alzamiento de peso o atletismo, pero yo tengo una academia que tengo que alimentar a todos, al que juega y al que no juega. Bueno, mi punto de vista es una pregunta. Ya que nos escuchan en Italia, una recomendación de un jugador que pueda jugar en el Napoli. A lo mejor lo fichan. No ha habido futbolistas ecuatorianos en Italia, ¿no? En Italia, Felipe Caseito. Cavieres jugó en Perugia. Pero hace muchos años. Perugia. Bueno, recién se está viendo. En el Mundial Sub-20 puede salir. Puede salir jugadores que pueden tener un concepto para emigrar allá. Emigrar. Claro, Italia es una potencia en el fútbol. Y hablemos, pues yo desde que seguía al Milan, desde Rijkaard, de Ruud Gullit, de Van Basten, o sea, marcó una época dorada. Pero aparte del Inter, del Milan, de la Juve, está bien que el Napoli entre a crearles competencia y que salgan otros más, que sea la Fiorentina, Lazio, o sea, más competencia. Y eso decía que de la Premier es el Bolonia, un azul y rojo. También, diga. Entonces en Inglaterra es muy competitivo porque no hay partido fácil. No hay partido fácil. Y si dice juega dos, le toca a dos equipos así, pero al frente está Liverpool, sale Chelsea, Manchester, ahora Manchester City, hasta está desde Tottenham, o sea, Arsenal, son como 10 partidos de los top. Usted nunca se relaja. Los que se relajaron fueron los del Arsenal, que estaban a punto de ganar y ahora tienen el Manchester allí. No, es un equipo muy joven. Lo vi ayer ese partido. Es un equipo muy joven, el de que la presión que no pudieron, no perdieron con el Manchester City, perdieron con el Southampton la semana pasada, que empatan 3-3, porque es un equipo joven que no sabe manejar la presión, no sabe manejar la ansiedad, la situación que se está jugando. Entonces al final y los equipos grandes ganan las últimas 10 fechas. Así es. Bueno, yo quiero agradecerles a nuestros 3 invitados de esta agradable conversación alrededor del fútbol, alrededor del Scudetto, del fútbol ecuatoriano también.
aquí con estas experiencias de nuestra gloria del fútbol ecuatoriano, Ulises de la Cruz, a quien agradecemos por esta deferencia que tiene con Voz Andina Internacional y generalmente con la Universidad Andina, a Marco Romero, a Mateo, que han estado en esta mesa, y como siempre decimos, nuestra misión como radio universitaria es mirar los fenómenos sociales desde una óptica diferente, ¿no? El deporte, como decían los griegos, es lo más trascendente de lo menos trascendente, es decir, que es algo que no tiene importancia social, sin embargo logra permear todas las esferas de lo social, ¿no? Así que con este agradecimiento a las personas que participaron en estos 3 episodios, nos despedimos y nos volveremos a ver en una siguiente ocasión. Hinchando por el Napoli, el éxito del domingo próximo. Claro que sí. Muchas gracias. Forza Napoli. Mucha suerte. Este fue un diálogo oportuno. Especiales Voz Andina. Les esperamos en una próxima entrega.